Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that we trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation.
Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that we trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. Sometimes you ask me where life will take us. I don't know, but I'm sure that experience for sure will transform us. And then when you look around, there is so much to learn. There are many paths in the world, and there's one just for you. I am your brand new experience, the essence of all that you trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. I am your brand new experience, the essence of all that we trust. I am all the questions and answers. I am the transformation. Sometimes you ask me where life will take us. I don't know. Olá, somos a Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. Um gigantesco ecossistema de aprendizagem, de ciência e principalmente de transformação. Uma universidade que não se resume à sala de aula, às estruturas físicas ou limites geográficos. Os desafios recentes provam cada vez mais que nossa natureza é transformar e ressignificar. Fazemos isso através do conhecimento inovador e multidisciplinar aplicado na pesquisa e na extensão, independente do ambiente, da forma ou da tecnologia. Esse é um dos papéis essenciais da Unisc. Iniciamos nosso protagonismo na década de 60 e, quando nos tornamos universidade em 1993, nos transformamos e evoluímos junto à sociedade, seus anseios e suas necessidades. Expandimos nossos espaços e chegamos a 5 municípios: Montenegro, Venâncio Aires, Capão da Canoa e Sobradinho. Alcançamos territórios internacionais. Redesenhamos nosso papel enquanto universidade, nosso propósito e a nossa missão. Sou o que move, o que transforma.
asas pro voo, eu sou o chão. Mudanças fazem parte da nossa história. Hoje, com cada vez mais celeridade e respostas rápidas às transformações do mundo. Isso resultou numa reinvenção na Unisc. Uma nova formação que qualifica os estudantes para encarar os desafios complexos do futuro. Cidadãos criativos, solidários e éticos. Preparados para cenários práticos e teóricos, com criticidade, protagonismo e empreendedores da transformação. Eu sou a busca da verdade, sou estudante, sou professor, sou vizinhança, sou a cidade, sou engrenagem, sou motor. Somos um ambiente de experiências e transformação, um espaço de ensino e aprendizagem, um lugar de produção do conhecimento, de ciência, de inovação e de tecnologia, um espaço de protagonismo, de diálogo constante, de convivência com as diferenças, de pensamento crítico, de ética e de evolução. Somos o que move, o que transforma, somos a Unisc. Eu sou Unisc, sou você, eu sou cada um de nós. Unisc, experiência que transforma. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a nuestra cuarta International Week de Unisc, la Universidad de Santa Cruz do Sul, en este año de 2021. Soy Cristiana Miller, la coordinadora de la Oficina Internacional de Unisc, y voy a quedarme con ustedes por la tarde o por la noche de hoy. Connected Learning Meaningful Experiences. Esto es el tema de nuestra cuarta International Week. Y las acciones y las conexiones que generan experiencias que demandan en la actualidad una mirada hacia los retos y las oportunidades globales como parte de hacer el local en nuestras universidades. No vivimos aislados, como la pandemia muy bien y tristemente nos ha evidenciado. Así, comprender las agendas globales, locales, son muy importantes y elementos primordiales para el desarrollo de estrategias en la educación superior y en las universidades de todo el mundo. Por eso, para la ponencia de hoy, tenemos el honor de contar con el invitado, el profesor Dr. Ray Freddy Lara Pacheco de la Universidad de Guadalajara, que es una universidad conveniada de la Unisc. Él nos brindará con su charla sobre el tema, las universidades frente a las agendas del desarrollo. Antes de empezar, queremos darles algunas informaciones importantes. Una de ellas es que sus dudas, preguntas, comentarios pueden hacerlo en el chat del canal de YouTube de Unisc. Al final vamos a dar la posibilidad del ponente de contestar las preguntas, sus comentarios. Es muy bienvenido todo lo que le parece importante comentar con nosotros en esta charla. El otro comentario que nos gustaría hacer es para aquellos que necesitan la certificación de la participación en este evento, sobre todo en esta ponencia, es que puede acceder el QR code que va a estar en la pantalla para que pueda rellenar las informaciones de ustedes y nosotros vamos a enviar el más temprano posible después del evento el certificado de su participación con nosotros hoy. Así, para la presentación de hoy, tengo el gusto de presentar al profesor Dr. Ray Freddy Lara Pacheco. Él es doctor en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco. Tiene magíster en Ciencias Sociales y es graduado en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialidad en Acción Internacional de los Gobiernos Locales para la Alianza Europea Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión Interiberoamericana de Municipalidades. También es especialista en innovación e internacionalización de la educación superior por el Boston College en Estados Unidos.
Es profesor investigador titular del Departamento, de la Facultad de Políticas Públicas, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México nivel 1 y tiene un reconocido perfil deseable, entonces, en la investigación. Hace parte también del Caderno de Internacionalización de Ciudades, número 5 de la Acción Internacional por una Iniciativa Atractiva. Es co-director de Actores Locales, Impactos Globales, con un abordaje de la paradiplomacia. Actualmente es también responsable por el programa de atractividad territorial y marca ciudad. Miembro fundador también de la red de especialistas en paradiplomacia e internacionalización territorial. También es miembro del proyecto Erasmus Plus, el Laboratorio Climáticos de Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación aplicada a la innovación en Latinoamérica por intermedio de laboratorios de co-creación para mitigación y adaptación de las mudanzas climáticas, realizando por un consorcio de 14 instituciones latinoamericanas y europeas para el periodo de 2020 hasta 2022. Buenas noches, buenas tardes. Esto es un placer para nosotros tener usted con nosotros, profesor, doctor, con tan larga experiencia internacional en el tema de internacionalización del desarrollo, que es tan importante para nosotros saber tus visiones, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Va para nosotros ser un honor conocer tus conocimientos sobre estos temas. Muy bienvenido. Por favor, la palabra es tuya, profesor. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristiana. Gracias por la invitación a la Universidad de Santa Cruz del Sur por recibirme. De antemano una disculpa que voy a hablar en español. Trataré de hablar lo más lento posible para que, bueno, en su momento me puedan captar la idea mejor. Y bueno, comentarles que mi presentación como tal está en inglés y algunas cosas las puse en portugués para que hubiera una mejor aprendizaje, un mejor engagement con el público. Y bueno, me va a permitir hablar durante estos minutos sobre la importancia de las universidades en las agendas del desarrollo. Y bueno, pues trataré de convencerlos del por qué la universidad es un actor primordial para, pues, localizar e implementar lo que son o lo que llamamos las agendas de desarrollo. Entonces, si me permiten, los objetivos de la charla, de la presentación, van a versar en 3 momentos principales. Un poco contar la importancia de las agendas de desarrollo, contar cuál es el involucramiento, la participación de las universidades en estas agendas de desarrollo, y contar algunas experiencias de aprendizaje que podemos, obviamente, desde nuestra universidad, de nuestras universidades, pues poder implementar de mejor manera para los próximos años, porque como bien sabemos, la evaluación final va a realizarse en 9 años, en el 2030, entonces ya tenemos el tiempo relativamente ajustado, ¿no? Lo primero que me gustaría comentar sobre las agendas de desarrollo es que todos estamos, todos los seres humanos, las organizaciones políticas, sociales, económicas, instituciones educativas, tenemos que estar involucrados en las agendas del desarrollo. No es una política de un organismo internacional o de algún Estado-nación, sino a final de cuentas son compromisos que hemos ido adquiriendo y que tenemos que obviamente preocuparnos, pues, por tener un mejor futuro en los próximos años, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y los niños que vienen a futuro. También
que las agendas de desarrollo, pues, tienen un impacto global. Entonces, por lo mismo es que este compromiso de todos, pues, ha venido o lo han, promovido, pues, los estados-nación, los organismos intergubernamentales y otro tipo de actores internacionales. También identificar que tiene una temporalidad, es finita, o sea, en este caso la agenda del 2030 la vamos a evaluar precisamente en el año 2030, la nueva agenda urbana la vamos a evaluar en el 2036 y así varias agendas que ahorita comentaré de cada una de ellas, pues tiene una temporalidad y por lo mismo tenemos que desarrollar proyectos, estrategias para poder llegar a un buen fin. Por otro lado, pues son agendas que están comprometidas con el planeta y con la humanidad en general. Esta idea de no dejar nadie atrás es fundamental en los temas de las agendas de desarrollo. Todos estamos involucrados y no podemos dejar a nadie atrás, desde los niños, la gente grande, los adultos mayores, los jóvenes, las minorías étnicas, los grupos primigenios, etcétera. Nadie se queda atrás en las agendas de desarrollo. Y como les comentaba, pues todos los actores internacionales estamos incluidos en las agendas de desarrollo. Pero cuando hablo de agendas de desarrollo, no hablo solamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es algo que creo que en su momento habría que especificar. Las agendas de desarrollo es un cúmulo de propuestas, de iniciativas, de directrices que en su momento han sido adaptadas o adoptadas desde los gobiernos centrales para resolver una problemática en común, que en este caso es desde la pobreza, el crecimiento urbano, la resiliencia, la cultura, el respeto a los derechos humanos, temas de género, cambio climático, comida, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que revisemos que estas agendas de desarrollo no es solo una, no es esta agenda del 2030, sino es un cúmulo de varias directrices. Okay. Y que obviamente tienen que enfocarse en temas de educación, de salud, de protección social, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría comentar sobre qué pasa con las universidades. ¿Cuál es el compromiso que tienen las universidades frente a estas agendas del desarrollo? Lo primero que deberíamos de entender es que estas agendas, o que al menos la que tenemos más ubicable, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. Se nos ha dicho que los ciudadanos, en este caso, a través de las universidades, los centros de investigación, así como las instituciones artísticas e intelectuales, tienen el compromiso, ¿sí?, de llevar a buen puerto los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por dar un ejemplo, el 65% de las estrategias de los ODS o la finalidad o las metas de los ODS es a nivel local. Y es decir, donde pues involucran las universidades y otro tipo de actores, iniciativa privada local, gobierno local, sociedad civil organizada, etcétera. Entonces, esto es algo súper importante. Las universidades son un actor fundamental para desarrollar, implementar y que los ODS se lleguen a cumplir en el tiempo establecido. ¿Cuáles son las funciones principales de una universidad? Y esto creo que todos los que hemos trabajado en una universidad, pues las tenemos muy claras. Una es la docencia, otra es la investigación, otro es lo que entendemos como el extensionismo, la innovación y la internacionalización. Estas 5 funciones principales de las universidades tienen que relacionarse
y tienen que involucrarse con los ODS. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí no hay que olvidar de que estas 5 funciones siempre deben de estar en el trabajo de la implementación de los ODS. Para eso, les estoy proponiendo la discusión en lo que yo me he desarrollado un poco más. Vamos a observar la acción internacional de las universidades, que es un mismo objeto de investigación o de estudio, pero observado desde diferentes ópticas, ¿no? La acción internacional de las universidades, aquí yo en su momento planteo que además de estas funciones que había comentado de innovación, internacionalización, docencia, investigación y extensionismo, también la universidad es un actor político, ¿no? Y al ser un actor político, tiene la obligación, el derecho también de ser un actor internacional. Entonces, por esto, al ser un actor internacional, tiene también la capacidad de realizar otro tipo de funciones. Y me voy a permitir un poco explicar este mapa mental. Por un lado, la acción internacional de las universidades la podemos identificar desde 4 ópticas. Una, como un actor no estatal. Las universidades, independientemente si son públicas, si son privadas, son actores no estatales y tienen la característica de ser un agente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de influir sobre otros actores internacionales. Es decir, lo que hace una universidad tiene, pensemos en Harvard, en MIT, en Cambridge, en Oxford, donde la capacidad que ellos tienen en su momento de política, bueno, pues hace que muchas de las universidades también modifiquen su actuar. También podemos entender a la universidad como un actor transnacional. Es decir, la universidad actúa a través de sus flujos de estudiantes, de profesores, de administrativos, para poder relacionarse con otro tipo de universidades y hasta con otro tipo de actores internacionales. Y esto permite que obviamente podamos trascender que no solo el concepto de internacionalización, sino el mismo concepto de relacionamiento hacia afuera, ¿no? Obviamente, pues, por dar un ejemplo, la Universidad de Santa Cruz del Sur, al tener su coordinación de asuntos internacionales, pues supongo que tiene toda una estrategia de MOUs, ¿no? De memorandos de entendimiento con otras universidades, tiene una agenda colaborativa, pertenecen a redes de universidades. Pues todo ese tipo de dinámicas permiten que la universidad sea un actor transnacional. También a través de sus think tanks o de estos centros de pensamiento, las universidades se convierten en actores políticos y en actores que en su momento pueden internacionalizarse. Y donde yo me centraré más en esta plática, pues va a ser en el tema de los asuntos globales, que lo vamos a bajar al concepto de los ODS. Pero saber que los asuntos globales podemos ubicarlos como el medio ambiente, la salud y la enfermedad, la migración, la paz, ¿no? Esos temas que son importantes para todos y no se lo podemos dejar solamente a los gobiernos o a los organismos internacionales. Entonces, desde otra óptica, la universidad también realiza diplomacia, ¿no? Y realiza diplomacia a través de diferentes tipos de diplomacia. Para diplomacia, diplomacia del conocimiento, diplomacia científica, diplomacia corporativa, en este caso si la universidad es de carácter privado, hace también diplomacia ciudadana, diplomacia pública, diplomacia cultural, diplomacia digital y también realiza una diplomacia multi-stakeholder, lo que permite que dependiendo de la acción que quiera realizar la universidad hacia afuera, va a ser la estrategia de posicionamiento o la estrategia de diplomacia que vaya a adaptar o a realizar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, como
de diplomacia, de paradiplomacia, es lo que realiza una universidad brasileña, que es la UNILA, una universidad que está dentro de de lo que entendemos como la triple frontera entre Brasil, creo que es Paraguay y Argentina, donde pues están trabajando en comunión con esta frontera y pues obviamente tienen estudiantes de los tres países y bueno, eso permite que esta universidad no solo proyecte su posicionamiento hacia afuera, sino que tiene relación con los gobiernos y con las regiones que obviamente trabajan en esta triple frontera, ¿no? Eso es por dar un ejemplo en el tema de la paradiplomacia. Pero bueno, casi la mayoría de las de las universidades, aplicamos diplomacia científica, de la ciencia y diplomacia pública, ¿no? Eso es un poco lo que trabajamos más las universidades. Por otro lado, las universidades también desarrollan atractividad territorial, es decir, buscan posicionarse a nivel internacional para atraer talento, para atraer estudiantes, para atraer profesores, para atraer innovaciones. Entonces, para ello, pues las ciudades, o en este caso las ciudades junto con las universidades, hemos creado lo que entendemos como destinos educativos, hubs educativos o ciudades del conocimiento, dependiendo de el nivel de capacidad de una universidad con su territorio para desarrollar estrategias de posicionamiento y de atracción de talento, capital humano, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la atractividad territorial, pues también permite que desarrollemos eventos. Yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en mi universidad, que es la Universidad de Guadalajara, desde hace 30 años hemos organizado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues la mayoría sabe, al menos en América Latina, que es la feria del libro más importante en habla hispana y es la segunda más importante a nivel mundial. Entonces, este evento como tal fue organizado, creado por la Universidad de Guadalajara y que ahora sirve de posicionamiento para la ciudad de Guadalajara, que es donde vivo, o el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, para comentar, el próximo año la UNESCO le acaba de dar el título de la capital del libro al área metropolitana de Guadalajara por todas estas estrategias que hemos realizado en el tema de la Feria Internacional del Libro. Entonces, también la creación de eventos permite que las universidades se posicionen a nivel internacional y es por ello que también hemos creado nuestras propias marcas. En algunos casos, no sé si en Brasil exista esta dinámica, pero de universidades que trascienden su frontera y se posicionan en otras partes del mundo. También aquí como mi universidad tiene una universidad en Los Ángeles, donde, bueno, pues todos los compatriotas mexicanos que quieran estudiar una carrera, bueno, pues pueden hacerlo en la Universidad de Guadalajara, pero en Los Ángeles, California, ¿no? Entonces, esto permite también que se posicione una universidad y creo que también lo que conocemos muy bien, pues a través de los rankings e índices de universidades. Y la otra óptica donde las ciudades, las universidades empiezan bueno, que actúan y que realmente su función principal es lo que entendemos como la educación superior internacional a través de diferentes estrategias, obviamente a través de redes internacionales, a través de consorcios universitarios, a través del posicionamiento de hubs educativos y tanto la integración del currículum como la internacionalización doméstica o en casa. Entonces, yo lo que quiero que observen con esta breve y sintética esquema sobre la acción exterior de las universidades es la capacidad que tiene como actor no estatal la universidad frente a los demás y por ende la obligación que tiene la universidad frente a las agendas de desarrollo. Entonces, ¿qué es, a final de cuentas,
un actor no estatal, ¿no? Y primero, pues me gustaría comentarles que las relaciones internacionales, pues, simulemos, pensemos que estamos en una obra de teatro, ¿no? Las relaciones internacionales es como este escenario donde los actores, ¿sí? Se ponen para actuar o se ponen a trabajar. Entonces, estamos en las gradas y donde estos actores empiezan a trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, como actor, podemos entender a cualquier persona o organismo o entidad que juega un rol, ¿no? Atribuible dentro de las relaciones internacionales, ya sea como agente, en este caso con la capacidad de influir en otros actores, o simplemente como actor, el hecho de que está conviviendo con estos actores internacionales. Hay dos tipos de actores internacionales, uno que son los estados o los actores estatales y los actores no estatales, que aquí vamos a entender a la universidad. Entonces, ¿qué es un actor no estatal? Son estos individuos, organizaciones que tienen el poder económico, político, social para influir en un nivel nacional y obviamente en un nivel internacional sobre algún tema en específico. Y como ya se los dije anteriormente, la capacidad que tiene una universidad como actor político, como actor a través de su acción internacional, pues permite entender que sí es un actor no estatal de carácter internacional las universidades, ¿no? Y bueno, por lo general, estos actores no estatales no están directamente conectados con el Estado, pueden tener relación, pero no dependen como tal del Estado, ¿no? Esta es un poco, a final de cuentas, la diferencia con el actor estatal. Y gracias a eso, los actores no estatales pueden crear relaciones transnacionales y que las podemos entender como estas relaciones o interacciones entre un actor no estatal, ¿sí? Que no está bajo el halo o bajo la influencia de un gobierno nacional o una organización intergubernamental que a final de cuentas se enfoca en un área en específico. Educación, medio ambiente, migración, paz, seguridad, etcétera. Entonces, las universidades son estos actores estatales que en su momento, ahora sí que desarrollan diferentes estrategias, ¿no? Desde tener proyectos en conjunto con Estados-nación, aquí les pongo el ejemplo de Harvard con China sobre un proyecto de energía, economía y medio ambiente, el ejemplo que ya les había comentado de la UNILA, ¿no? De que acepta ahora sí que a los estudiantes de la triple frontera y eso permite pues, realmente una muy buena relación entre las regiones fronterizas y el mismo actor que es la universidad. También a través de los think tanks que ya les había comentado y bueno, pues los eventos y la relación que tengan con otro tipo de ciudades, gobiernos locales, etcétera, ¿no? Y la que nos vamos a centrar el día de hoy es en el involucramiento de los ODS y de las agendas de desarrollo. Para esto, yo lo primero que los invito a todos, los que están un poco más familiarizados con, con la internacionalización de la educación superior, que son tomadores de decisiones en las universidades. Estos dos textos que les voy a presentar son fundamentales y casi les podría decir que son obligatorios de que los leamos para obviamente entender por qué la universidad es importante en dos vías. Una es cómo aportan los ODS a las universidades y qué aportan las universidades a los ODS, ¿no? El primer texto que me estoy refiriendo es este de cómo comenzar con los ODS en las universidades. Fue un texto que se generó en 2017 y que fue generado a través del Consorcio Universitario de Ciudades de Australia y que han trabajado muy fuerte y realmente podría decir que son los que han desarrollado toda una manuales, guías y estrategias muy interesantes en la implementación
y localización de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, aquí lo importante que hay que observar, al menos en este primer texto de cómo empezar con los ODS en las universidades, es esta dinámica que nos plantean, de que a través del conocimiento, el aprendizaje, la ejemplaridad, el impacto y la colaboración, las universidades se tienen que involucrar en estas agendas del desarrollo, ¿no? Para eso es importante lo que nos comentan sobre estas funciones que ya habíamos hablado de las universidades. Por un lado, pues a través de la investigación, pues hay que, nosotros como universidad estamos comprometidos a investigar sobre los ODS, hacer una investigación de carácter inter y transdisciplinar, que ahorita es ahora sí que de lo más visto, de lo mejor visto a nivel internacional, empezar a hacer trabajos transdisciplinarios, obviamente crear innovaciones y soluciones, implementación local y nacional de los ODS y la creación de capacidades para la investigación. En temas educativos, pues obviamente hay que generar esta nueva paradigma educativo que se está promoviendo desde que se crearon los ODS o las estas agendas de desarrollo, que es la educación para el desarrollo sostenible. Este es un nuevo paradigma que todas las universidades, al menos en el discurso, lo tendrían que tener y bueno, pues luego bajarlo en temas muy, muy concretos, ¿no? Obviamente generar empleos para implementar los ODS, creación de capacidades y movilizar e implicar a la juventud en la localización de estos ODS. En temas de gestión y gobernanza, bueno, pues obviamente alinear nuestros planes de desarrollo institucional o nuestros planes estratégicos con base en los ODS, ¿no? Y por último, el liderazgo social o lo que también tenemos como extensionismo, pues todas las universidades tenemos un compromiso público y que pues ese compromiso público no solamente es con nuestra comunidad aledaña, con nuestro territorio, sino ahora es con nuestro país, con nuestra región y con el mundo en general. Entonces hay que fomentar la acción y el diálogo interseccional, el desarrollo de políticas y la movilización y posicionamiento del sector hacia los ODS, ¿no? Entonces, aquí un elemento que es importante identificar es que todas las universidades, pequeña, grande, famosa, no famosa, en rankings, en no rankings, tenemos que involucrarnos y empezar a integrar los ODS paso a paso. Cada uno en un diferente nivel, eso ya depende de la capacidad institucional que tiene una universidad para implementar los ODS, pero al menos los pasos que nos plantea este documento es hacer un mapeo de lo que se está realizando en la universidad sobre los ODS o entender o tratarlo de alinear con los ODS, desarrollar capacidad y liderazgo interno y de los ODS. Aquí es un poco empezar a construir un grupo interdisciplinar que empieza a hacer un mapeo de los ODS en la universidad, identificar prioridades, oportunidades y deficiencias, es a final de cuentas planeación estratégica, integrar, implementar, incorporar los ODS en las estrategias, políticas y planes de la universidad. Eso sería lo ideal de que todas las universidades en nuestro PDI, en nuestro plan de desarrollo institucional, lo tengamos. Y por último, monitorear, evaluar y comunicar las acciones que hemos hecho con respecto a los ODS, ¿no? El segundo documento, y le estoy contando un poco los documentos porque lo vamos a ver luego con casos emblemáticos, es este que se acaba de publicar el año pasado sobre el tema de acelerando la educación para los ODS en las universidades. Sabemos que el año pasado y son años pandémicos, hubo una ralentización de la implementación de los ODS. Obviamente hay muchos autores, hay muchos especialistas que ya cuestionan si vamos a poder concretar como tal los ODS para el 2030, porque va a ser muy complicado. Entonces ahorita lo que ya se le está diciendo a los países es que ellos pongan sus propias metas, o sea, sus propios porcentajes para alcanzar las metas, porque por la pandemia y por obviamente otro tipo de factores externos, pues va a ser un poco complejo
y aquí, pues, que puedo sonar un poco pesimista, no vamos a alcanzar a concretar como pasaron con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este texto de Acelerando la Educación para los ODS en las universidades, lo que ya nos dice se enfoca en lo que les había comentado de este paradigma nuevo de discusión de cómo entender ahora la educación pensando en el tema de sostenibilidad, ¿no? En este caso, a través de implementar conocimientos, habilidades y modos de pensar, generar enfoques transformadores, esta idea de los enfoques transdisciplinarios, multiactor, transversales, donde tenemos que entender que nuestros estudiantes no solamente son el alumno, sino también el personal que trabaja en la universidad, la iniciativa privada, el gobierno local, o sea, todos los actores empiezan a involucrarse y podemos desarrollar esta implementación a través de a través de cuestiones formales, el currículum, el desarrollo de nuestros campus y en la misma comunidad. Por lo general, y aquí creo que hay un error cuando hablamos de los ODS, es que solo la universidad nos tendríamos que preocupar por el objetivo del milenio, el objetivo de desarrollo, perdón, número 4, ¿no? Que en este caso es calidad en la educación o educación de calidad, y donde pues obviamente se nos dice que hay que aumentar la calidad de la educación en primaria y secundaria, que obviamente hay que fomentar la educación inicial o buscar una equidad, obviamente, en el acceso, ¿no? Tanto para mujeres como hombres y para todo tipo de personas, ¿no? A nivel de educación superior internacional. Y bueno, toda una serie de metas que nos plantea el mismo objetivo 4. Y yo aquí les pongo un bonito ejemplo de lo que están haciendo las universidades de Cataluña. Es un consorcio sobre este objetivo 4, ¿no? En este caso, bueno, esta presentación se las voy a pasar a Cristiana para si en su momento quieren pasársela a la gente que lo necesite. Entonces pueden acceder a estas ligas, pero aquí lo que plantea este consorcio de universidades catalanas es todos los programas que han hecho para ahora sí que solventar estos metas que nos dice el objetivo 4 del ODS, ¿no? Aquí la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la UOC, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona, bueno, pues son parte de este consorcio, y cada una de ellas ha desarrollado programas para, obviamente, resolver algún tema relacionados a los ODS o al ODS 4. Y aquí, bueno, les puse un ejemplo también de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre generar estas habilidades digitales y verdes para una economía circular, ¿no? Y que aquí nos dice que este programa en específico impacta en el ODS 4, en el ODS 8, ODS 9 y ODS 11 y 12, ¿no? Entonces, este tipo de recuperación, documentación de estos programas posiciona muy bien a las universidades y obviamente pues nosotros como universidades podemos tomar como ejemplo estas universidades. En el tema de docencia, es fundamental que las universidades empecemos a enseñar y promover los objetivos de desarrollo sostenible. Y podemos hacerlo a través de 3 mecanismos. Una, a través de esta enseñanza transversal, es decir, de involucrar a nuestros profesores para, obviamente, que trabajen en el desarrollo de un currículum o de una materia especializada en el tema, o que en cada licenciatura, en cada disciplina o en cada curso, al menos relacionen los ODS con la práctica de su docencia. También en el tema de educación superior internacional, la cuestión de la integración del currículum es fundamental. También desarrollar estrategias de intersección en casa,
es decir, atraer eventos. Este evento, precisamente el International Week, es un ejemplo de internacionalización en casa que permite, ahora sí que ver cómo los ODS son importantes en todo el mundo. Y algo que es súper importante y que también hace la Universidad de Santa Cruz del Sur es colaborar y relacionarse con otras universidades y trabajar en conjunto para pues, mitigar o resolver problemas ambientales, problemas de toda índole y que esto ayude a los ODS. Y también algo que se puso de moda, aunque ya existía desde hace unos 10 años, es el tema de los MOOCs, ¿no? De los cursos en línea, y que bueno, aquí yo les puse 3 ejemplos. Hay un MOOC de las mismas Naciones Unidas sobre cómo implementar ODS, u otros que realiza universidades de Bélgica, de Finlandia, sobre la imperante necesidad de implementar los ODS en nuestro territorio, ¿no? Entonces, estos en temas de docencia, creo que son muy buenas estrategias que podemos ir trabajando en nuestras universidades. Creo, y esto es una invitación a la Universidad de Santa Cruz del Sur, si no lo tiene, es que cuando hablemos de internalización del currículum, exista una materia troncal, ¿sí? De todas las licenciaturas, que se hable sobre los ODS y que lo relacionemos con nuestra carrera o con nuestra formación, para que obviamente estos estudiantes que en 2 años, 3 años van a ser los tomadores de decisiones, pues bueno, obviamente ya estén pensando en función de los agendas de desarrollo y de los ODS, ¿no? Esta parte me la voy a saltar por cuestiones del tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas es importante construir este futuro de manera sustentable y donde la educación superior internacional tiene claros estos objetivos, ¿no? También podemos, cuando hablamos de investigación, que es otra de las funciones, recordemos que existen centros de pensamiento o think tanks que podrían, pues bueno, que algunos son desde creados por la misma universidad, y que estos centros de investigación permiten, obviamente, desarrollar estrategias para implementar ODS. Entonces, bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de algunos think tanks famosos y que en su momento han trabajado en los ODS. En el caso de mi universidad, cuando yo les comentaba sobre el tema de la gestión de la gobernanza, bueno, en este último plan de desarrollo institucional, ya el plan está alineado a los ODS, ¿no? En su momento se entendió que hay 4 puntos estratégicos, que es la docencia y la innovación académica, la investigación y transferencia tecnológica del conocimiento, la difusión de la cultura, la extensión y la responsabilidad social. Esos son los ejes principales del plan rector de la universidad, pero los alineamos con estos temas, con las trayectorias. Pues, bueno, en el caso de la Universidad de Guadalajara tiene un nivel medio superior, o lo que son las high schools o las preparatorias. Tenemos pregrado, que son las licenciaturas, y tenemos posgrado, que es maestría y doctorado. Entonces, estas trayectorias se ven modificadas o se ven beneficiadas por estos 4 ejes principales, y aquí, con base en políticas transversales de inclusión, de gestión de la innovación y gestión de la incertidumbre, y el tema del alineado con lo que ya les había planteado de los objetivos del desarrollo, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues lo que busca el PDI, pues demostrar un compromiso universitario con los ODS a nivel internacional. Aquí les pongo otro ejemplo de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene todo un programa sobre la Agenda 2030 y los ODS. Nos cuenta su experiencia en el tema de la formación e innovación, sobre qué realizan sus estudiantes en temas de ODS, las alianzas que tiene esta universidad con el tema de los ODS y el tema del refugio, que es un tema prioritario en muchas universidades. Y en temas de extensionismo, de liderazgo social, pues en estas 2 Erasmus Plus en el que yo participo, que es en el Climate Labs, pues obviamente estamos desarrollando estos laboratorios de cambio climático para obviamente mitigar
este problema que pues sabemos que es imperante resolverlo, que es el disminuir los gases los gases de efecto invernadero. Y bueno, pues este consorcio, este Climate Lab, este Erasmus Plus que estamos trabajando, pues estamos trabajando en diseñar estos laboratorios de cambio climático. Y bueno, también un poco para evaluarnos, para hacer un poco de benchmarking en estos temas, pues al menos el ranking Times Higher Education, que mide el cumplimiento de los ODS, bueno, pues identifica qué es lo que están haciendo las universidades bien en temas de ODS. Aquí, bueno, quise presentar aquí como los primeros lugares en universidades brasileñas, pero también les puse el ejemplo de la Universidad de Valladolid, que con base en este ranking nos dice qué es lo que ha ido trabajando en los últimos años para seguir trabajando en pro de los ODS, ¿no? Y bueno, yo aquí con esto lo dejaría, creo que me pasé un minuto, pero muchísimas gracias. No tengo como tal una conclusión, porque a final de cuentas es lo que quiero que ahorita repensemos en la sesión de preguntas o de diálogo, donde todas las universidades, pues obviamente estamos involucrados en que los ODS lleguen a muy buen puerto, ¿no? Y pues de antemano, muchísimas gracias. Espero haya sido entendible la presentación. Muchísimas gracias a usted, profesor. Doctor Rey, muy, muy, muy interesante. Porque justo esta semana tuvimos como reuniones acá, por ejemplo, en Uniski para hablar sobre la construcción de un proyecto que es enfocado en los ODS. Y todavía tenemos como muchas dudas. Hay algunas preguntas que me gustaría aquí de compartir con usted, pero hay algunos, antes de hacer las preguntas, tengo algunos comentarios. Me parece muy importante. Uno de ellos es de felicitar a ustedes por este reconocimiento de UNESCO sobre la Feria del libro que comentabas. Es como es un reconocimiento de una de las cosas más importantes, creo, de la educación, que es la posibilidad todavía de mirarnos en libros, que no sea todo virtual, pero que es compartir el conocimiento con la escrita en libros, que son la memoria y el conocimiento todavía que se mantiene, creo que es muy, muy importante. Entonces, felicitaciones por eso, por estar involucrados en esta acción. Bueno, cuando comentabas también de UNILA, es muy importante, me parece, pero todavía no es una experiencia que reúne, por ejemplo, todo el Brasil o toda la idea de internacionalización. Entonces, es todavía un ejemplo importante, pero localizado en una demanda específica. Entonces, creo que iniciativas así son muy importantes también desarrollar. Vinculado a eso, tengo una pregunta. Creo que me parece que me llegó, es que si le parece que la universidad que no está involucrada, que no desarrolla las acciones de internacionalización, estas instituciones están más lejas de los ODS. Bueno, conceptualmente podríamos decir que sí, pero es muy probable que sí hagan acción y que sí trabajen en estrategias de mitigación en temas de cambio climático, resolución de problemas tanto de migración, de salud y enfermedad, pero no lo reconocen como tal. Obviamente lo que permite la internacionalización es cierta visibilidad, ¿no? Ese engagement, esa relación de colaboración, ese trabajo colaborativo, porque obviamente eh, pues las universidades, si bien son generadoras de conocimiento y de información, bueno, pues no sabemos todo, ¿no? A final de cuentas, estamos en constante evolución, en constante conocimiento, y es fundamental la relación internacional. Es decir, ¿qué sé yo bien que puedo contarle a mi otra universidad partner para que mejore, en este caso, alguna estrategia o que desarrolle algún programa para implementar o resolver algún tema
o llegar a resolver, a llegar a una meta de los ODS. Entonces, obviamente, la internacionalidad es fundamental. La universidad, por esencia, el origen de la universidad fue la internacionalización. Obviamente, pensemos en estas universidades de la Edad Media, donde el elemento fundamental eran esos profesores, ahora sí que súper famosos, que iban, ahora sí que itinerando en universidades, pensemos en la Universidad de Bolonia, Universidad de Salamanca, en Oxford, en Cambridge, en Coimbra, donde ellos iban literal viajando y todos los estudiantes que querían seguirlo, pues se iban a esas universidades. Entonces, ahí es donde se da la primera generación de movilidad estudiantil, ¿no? Entonces, la esencia de la universidad es la internacionalización. Entonces, es muy complicado que una universidad no esté internacionalizada, ¿no? Pero, bueno, pues podría haber ejemplos, no lo dudo, pero al ser parte de las funciones principales de una universidad, sería muy complicado que no tuviera, ¿no? Pero sí es fundamental porque para los ODS sí es un elemento que a través de la colaboración, a través de los memorandos de entendimiento, a través de estos consorcios, para bajar simplemente recursos como este de Erasmus Plus, se necesita de la internacionalización, de la comunión de varias universidades para poderse de acuerdo en un tema en específico. Entonces sí es importante el tema de la internacionalización. Sí, yo comprendo y estoy totalmente de acuerdo, pero hay muchas instituciones, universidades que todavía no hacen la relación tan cercana entre la creación, la historia, la idea de la universidad con la dimensión internacional, porque muchos de ellos, por ejemplo, están direccionados, tienen su foco mucho más vinculado al interés, por ejemplo, comercial, que no es de verdad, es como, entonces eso es un problema, me parece, al menos acá en Brasil hay una privatización acelerada de la educación superior que no le parece, por ejemplo, que cuál es el ciudadano que estamos formando, la conciencia, la formación de calidad, cosas así que, por supuesto, hay excepción, no son todas las universidades, pero eso es algo importante que en estas instituciones creo que está lejos el ideal del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, la intención de la internacionalización y la equidad, la calidad de todo eso. Entonces son aspectos que hacen parte de un reto de todo el sistema de la educación superior. Me parece como muy importante los puntos que usted había hablado de el papel que tiene la universidad como actores. Es un actor no estatal, político, transnacional. Y bueno, hay como un rol muy más complejo que lo que a veces se imagina de una universidad. El mundo que vivimos, me parece que es importantísimo eso. Hay una pregunta que creo que está vinculada a eso, que es, por ejemplo, cómo promocionar la visión y la conciencia de la gente que hace parte de la universidad en una mirada más interdisciplinaria, una vez que usted, creo que como usted hablaba, que es importante esta relación interdisciplinaria entre los distintos temas, entre la creación de estrategias institucionales hacia la Agenda 2030, pero ¿cómo promocionar esta visión? ¿Cuál es el punto o la sugestión que tiene para la institución que va a empezar con eso, para mirar, hacer el cambio de la conciencia, de la cultura hacia la importancia de la interdisciplinariedad y los ODS en este desarrollo? Ok, bueno, pues lo primero que tendríamos que identificar es que cada universidad obviamente tiene una misión. Entonces, con base en esa misión o esa visión a futuro, tienen que desarrollar sus ejes estratégicos. Y estos ejes estratégicos, a final de cuentas, por lo general, en las grandes universidades solamente plantean 3 a 4 ejes estratégicos porque reconocen lo complejo que es poder resolver cada uno de estos ejes estratégicos. A veces las universidades creemos que tener 10, 15 ejes estratégicos nos hace ser mejores universidades y no necesariamente es así.
al contrario, complejiza más la resolución de los problemas. Entonces pensemos en esos ejes estratégicos que no se resuelven solamente con ciencias naturales, con ciencias sociales, con humanidades, con bellas artes, etcétera, sino que hay que buscar ese diálogo transdisciplinar, interdisciplinar, donde podamos entender lo que en un concepto que entendemos como cosmopolitismo. Es decir, hay temas que a todos nos preocupan y que independientemente de la formación que tengamos o de lo que enseñamos, tenemos que trabajar. Yo creo que estamos preocupados todos por el tema del cambio climático. Entonces, un matemático, un estadístico, un biólogo, yo que soy internacionalista, un administrador de empresas, podemos desarrollar proyectos para poder ir resolviendo el tema del cambio climático, ¿no? El mismo ejemplo que les acabo de dar del laboratorio de cambio climático, aparte de que son 14 universidades, en cada una de estas universidades estamos trabajando varios especialistas o varios profesores que nuestra expertise es en el cambio climático, pero no necesariamente desde la misma formación. Entonces, eso ayuda a complementar muchas de las ideas que podemos tener. Y obviamente esta idea del design thinking, ¿no? De empezar a pensar fuera de la caja, de empezar a entender que nuestra formación no es la única y hay otras más que pueden resolver algún otro, pues es un elemento importante, ¿no? Alguna forma de motivar este tipo de proyectos, pues es la idea de los estímulos a los profesores, es decir, ahora, al menos en la Universidad de Guadalajara y en otras universidades en México, la creación de redes académicas o de cuerpos de investigación radica en qué tipo de formación tienes dentro de tu grupo de investigadores. Ya no es bien visto de que todos seamos internacionalistas, todos seamos abogados, todos seamos politólogos o educadores, sino ahora un poco lo que se motiva es que como grupo de investigación tengamos diferentes formaciones para tener la capacidad de acercarnos con otras universidades, con otros cuerpos académicos, a nivel nacional e internacional, para poder desarrollar algunas estrategias en común, pensando en la misión, en la visión de la universidad que desarrollemos. Por eso de ahí el tema de que es muy importante que nuestros planes rectores o nuestro plan institucional pues lo tengamos muy bien claro, tengamos identificado estos ejes transversales, porque gracias a estos ejes transversales vamos a poder desarrollar esta transdisciplinariedad, ¿no? Y qué mejor si está alineado, obviamente, a los ODS, ¿no? Que como ya lo dije, los ODS no son de uno, no son son de todos, entonces todos estamos comprometidos o todos tendríamos que estar involucrados en la implementación de dichos objetivos. Sí, me parece como esto es, cuando empezaba su presentación hablaba de eso, es que no es algo como que es la responsabilidad de una persona, ni como usted hablaba de una institución, de un país, de un solo gobierno, de una sola institución, pero de toda la gente. Entonces creo que la conciencia sobre el tema es algo todavía que tenemos mucho trabajo a hacer, no solamente en las universidades, pero en la comunidad global, porque mucha gente todavía, me imagino, por ejemplo, justo hoy teníamos una actividad para hablar de eso, cómo comprender las distintas perspectivas, por ejemplo, internacionales, globales, culturales, pero comprender lo que pasa en el mundo. Hablamos, por ejemplo, acá. La pandemia nos ha evidenciado que estamos todos en un solo planeta, en un mundo conectado, no importa si estamos en Guadalajara, Santa Cruz, el virus de acá puede migrar hacia Guadalajara y hacia toda parte del mundo. Entonces, más do que nunca vimos que el mundo es uno. Entonces, nuestra acción va a crear un reflejo, un impacto en el futuro que no es tan lejos. El futuro está ahí. Entonces es muy importante. Justo en eso recibimos una otra pregunta que es un poquito sobre la relación internacional.
cómo utilizar los ODS para impulsionar las relaciones y proyectos conjuntos internacionales entre instituciones, me parece. No hay la especificidad de eso, pero quizás me imagino que entre instituciones de educación superior. Bueno, pues les voy a poner dos ejemplos. Uno, precisamente cuando, si las universidades deciden participar en este financiamiento que realiza la Unión Europea a través del Erasmus Plus, una de las condicionantes es que contemos en qué ODS vamos a estar involucrados. Entonces, ya hasta las formas de financiamiento de proyectos de investigación aplicada, proyectos culturales, ya te piden tu alineación con los ODS, ¿no? Entonces, eso es un elemento que al menos como investigador, como docente, como universidad, porque obviamente también las universidades que reciben Erasmus Plus, pues es un compromiso que tiene que demostrar la universidad, ¿no? Es decir, yo voy a desarrollar laboratorios de cambio climático, pero porque yo ya desde antes he estado impactando, he estado trabajando en nuestros ODS para que si llegamos a buen puerto con nuestro proyecto, pues no solo vamos a impactar a más ODS, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que sí sería importante, que ahora muchos de los financiamientos a nivel internacional te piden esa alineación con los ODS. Y algo, pues a nivel un poco más nacional, pues obviamente cada país asumió un compromiso de llegar a completar los ODS, pero como ya les había comentado, va a ser complicado de que pues todos lleguemos a un 100%, entonces al tener ahora sí que metas establecidas, mismo, al menos en México, el mismo Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, donde están los investigadores o parte de los investigadores, nos piden de que todo proyecto, ya sea de aplicación, ya sea investigación, ya sea de docencia, tiene que estar alineado a los ODS, a la agenda urbana, que es una de las agendas muy importante, y a la agenda de la cultura. Entonces, ya nuestros proyectos o nuestras intervenciones también tienen que mirar hacia eso, ¿no? Entonces, no solo como una justificación, sino para que luego cuando demostremos con resultados a través de indicadores, a través de pues, indicadores de proceso, de eficiencia, de resultados, de impacto, bueno, poderlo contar, ¿no? Entonces, sí es importante que pues obviamente nos involucremos y que busquemos que las universidades pues estén obviamente comprometidas con los ODS, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ahorita al tener estas obligaciones, que no son vinculantes, pero sí son obligaciones, pues hacen de que tenemos que llegar a un resultado, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues es tratar de que en el año 2030 no haya pobreza, que el cambio climático haya bajado, que haya una educación de calidad, ¿no? Y bueno, cuando ya lo hablamos así de que no haya pobreza en el 2030, pues sí es un poco complicado poder saber si lo vamos a concretar o no, ¿no? Pero al menos buscar mecanismos para poder alcanzarlo, ¿no? Sí, es justo sobre eso el punto de la próxima pregunta, es que hay los objetivos que son entonces de la agenda, pero hay la importancia también vinculada sobre las estrategias de cada institución, de cada país o vinculados en cada proyecto. La pregunta es si tiene como sugestiones sobre cómo caminar, el desarrollar la definición de los indicadores calitativos, no cuantitativos, de los resultados de los ODS. Porque a veces como son, me parece que como la pregunta es más que son intangibles, todos sabemos, pero hay una expresión en portugués, es un hijo de todos, pero no tiene padre ni madre. Entonces, a veces como, ¿quién va a hacer eso? Entonces, cómo medir el impacto, que muchas veces es más una calidad, un cambio de la calidad de un aspecto tan amplio
que una cantidad. Dice, tenemos como 2 millones de pobres, es un dato, pero la calidad que ahora no tenemos más, ¿cómo medir? Creo que eso es la pregunta. Bueno, el tema esa de la medición, obviamente es un reto, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Al día de hoy, todavía en algunos temas estamos comenzando a discutirlos, ¿no? Sobre realmente esa medición del impacto, sobre haber realizado algún programa pensado en los ODS. Como tal, no tendría una respuesta muy, muy clara y no me gustaría como mentirle a la persona, pero una estrategia importante y que a veces no lo hacemos, y eso aunque parezca un poco contradictorio, no documentamos nuestros proyectos, no documentamos los programas. Y es decir, si yo me presento como una universidad sostenible, bueno, pues tenemos que contar cómo se concibió esa idea de ser una universidad sostenible y qué fue lo que realizamos. Implementar paneles solares, y cuántos es, y bueno, y esos paneles solares en qué ayudó medir la huella del carbono, nuestra huella hídrica. O sea, hay elementos cualitativos que sí podemos empezar a identificar a través de estrategias específicas, a través de metodologías, pero lo que no hacemos, y eso creo que también le pasa a mi universidad, le pasa a muchas universidades, es que no lo documentamos y que ese, claro que puede ser un, un indicador que le podemos llamar de resultado, porque el mismo documento como tal, sí, obviamente con imágenes, con videos, realidad aumentada, como el QR que estoy viendo ahorita en la misma presentación. O sea, todo ese tipo de elementos permitiría comunicar qué es lo que está haciendo esa universidad con respecto a, en este caso, sobre el tema del cambio climático. Entonces, sí es importante los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, pero cada uno, y en este caso creo que también tendríamos que nosotros ver, es qué objetivos, qué indicadores, qué variables nos propusimos como universidad, ¿no? En este caso, si decidimos que toda nuestra población de estudiantes de la región, pues acceda a la universidad pública, bueno, pues ese es un reto súper complicado y que, bueno, pues tendríamos que crear otro tipo de dinámicas, ¿no? No solamente, ya no podemos crear más edificios porque eso, obviamente, sustentablemente no es eficiente, sino tenemos que buscar nuevas estrategias, como este ejemplo de lo que ha pasado por el tema de la pandemia, crear ahora cursos virtuales, los MOOCs, que al menos lo que estamos viendo o lo que ya se trabajaba aquí en la misma Universidad de Guadalajara, en algunos centros universitarios, era el e-learning, ¿no? Que los estudiantes vengan 2 días presenciales y los demás sean virtuales. ¿Para qué? Para poder meter o para incluir o fomentar que haya más matrícula de estudiantes en la universidad pública, ¿no? Y es decir, utilizar el mismo espacio físico, pero con más estudiantes a través del e-learning. Y que esto va a ser una de las discusiones que va a haber en los próximos años en las universidades, porque un poco observamos que uno de los resultados positivos de la pandemia fue que obligó a las universidades a repensar la forma de su docencia, a repensar la forma en cómo transmitíamos el conocimiento, cómo nos involucramos con nuestra sociedad y obviamente con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. Entonces, no me gustaría como alargar más la respuesta, pero una forma muy sencilla es documentar y es algo que no hacemos. Por eso cuando yo ponía los ejemplos tanto de la Universidad de Barcelona, las universidades del Consorcio de Cataluña, con la Universidad Autónoma de Madrid o de Valencia, están documentando su experiencia, ¿no? Y le están diciendo al mundo, miren, estamos apoyando a los ODS y estamos haciendo algo bueno para este mundo. Entonces, y eso es muy raro que lo hagamos. Y eso es medio irónico, porque enseñamos a nuestros estudiantes a que documenten, a que escriban, a que hagan una tesis, a que hagan proyectos de aplicación,
pero nosotros mismos como a veces como universidad no lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es una crítica que tenemos que asumir a veces. ¿Verdad? Es que tenemos muchas veces tantas cosas, bueno, olvidamos de hacerlo cuando es necesario. Pero hay todavía un otro elemento me parece que vinculado a documentar las cosas que hacemos, es que el papel también acepta todo. Entonces Ujú. también hay la complejidad en imaginar lo que es el más importante para documentar. Entonces, justo en el tiempo que no podemos manejar y organizar, creo que todo que hacemos, pero es un tip, es una dica muy importante que creo que va a ser importante. Y también que Es- las pequeñas acciones cambian el mundo, o sea, y eso creo que a veces pensamos en hacer algo súper grande y no vemos que el simple hecho de decirle, en este caso a mi hija, no tires basura en el piso, estamos haciendo un pequeño cambio, ¿no? Entonces creo que no hay, y esto lo digo a las universidades pequeñas, con pocos recursos, o sea, de que las pequeñas acciones hacen mucho, ¿no? Entonces creo que, y no que hagan proyectos así grandes con 20, 30 universidades. Si lo hacen en su propia comunidad, en su propia realidad están haciendo bien y eso creo que es más que suficiente. Sí, el cambio poco a poco hace una gran Sí, diferencia, sí. sí. Hay una Ujú. pregunta que es vinculada a lo que presentaba sobre la estrategia muy clara, definida de la gestión de la Universidad de Guadalajara sobre los ODS. Y la pregunta es si han tenido, por ejemplo, alguna resistencia por parte de los docentes o los estudiantes para implementar esas estrategias. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue la concepción del PDI. Hubo tanto reuniones con profesores, con investigadores, con estudiantes, con administrativos, sobre cómo veíamos a la universidad en los próximos años, en el futuro, y cómo podíamos incluirlo o en su momento alinearlo con los ODS, ¿no? Y por eso yo insisto en lo que comentaba de que a veces pensábamos de que teníamos que involucrarnos nada más en el ODS 4, ¿no? Educación de calidad. Pero cuando los mismos, en este caso, los que implementaron el taller de capacitación, empezaban a contar de que pues la universidad puede impactar en los 17 ODS sin problema, ¿no? Entonces, sí ha sido y apenas lleva como tal el PDI un año y medio de haberse implementado, pero como todo en la vida, existen las resistencias, porque por lo mismo de esta idea de que se ve que los ODS están distantes, o sea que, o hasta lo que yo comentaba de que no se van a llegar a concretar. Entonces dicen, como no se va a llegar a concretar, pues no los hacemos, ¿no? Entonces esa desazón, esa decepción, ese pesimismo que podría existir, ¿no? Pues sí es obviamente un problema que tenemos que resolver y por eso yo creo que hay que desarrollar estrategias de comunicación. Yo creo que invitar a los docentes, a los administrativos, a los estudiantes de estas pequeñas acciones que estamos haciendo, lo que yo les comentaba, y esto no lo hacemos nosotros, pero de incluir en nuestra currícula, ¿sí? Una materia de los ODS, ¿no? Porque al menos pensemos de que en los próximos todavía 8 años, 9 años, que estamos formando estudiantes, pues vamos a estar trabajando con base en los ODS. Entonces, bueno, yo diría que toda universidad tendría que tener una materia, un curso sobre los ODS, ¿no? Y un poco para que en este caso el estudiante se involucre, pero también, o cursos de capacitación para que los docentes, los administrativos también se involucren y se apropien como tal de la estrategia universitaria con base en la alineación y apropiación de los ODS. Pero bueno, es un poco de crear sensibilidad, comunicar, y bueno, también buscar mecanismos para que estos profesores se empiecen a crear, o al menos algo que a mí me parece súper interesante, intervenir en espacios públicos. Yo algo que estudio mucho, aunque trabajo mucho, es el placemaking.
¿no? En este caso es, a ver, en tu colonia, en tu barrio, puedes hacer una intervención de un espacio público con base en los ODS. Entonces, un parquecito que está, pues no sé, olvidado, pues lo podemos convertir una parte en un huerto urbano, ¿no? Y eso va a permitir que, y vamos a contar cómo ese huerto urbano obviamente afecta en positivo a los ODS, ¿no? Y luego al lado de nuestro huerto urbano, pues pongamos algún lugar donde pueda haber obras de teatro, ¿no? Entonces, eso va a permitir que la misma ciudadanía se empiece a involucrar y nosotros como profesores, como académicos, como institución que está y que se debe a su comunidad, bueno, pues también desarrolla este tipo de estrategias. Entonces, yo creo que eso también permitiría que estas personas que no están muy convencidas de estas estrategias, bueno, pues traten de involucrarse en la implementación de los ODS, ¿no? Pero bueno, son ejemplos que puedo dar, pero bueno, también hay que conocer las realidades de cada universidad, entonces no podría decir sobre alguna en específico, ¿no? Pero al menos lo que yo hago, bueno, un amigo es lo que hizo, hacer un huerto urbano en su colonia y con eso explicarle a su comunidad la importancia del huerto urbano y relacionarlo con los ODS. No decirle, este es el ODS 5, este es el ODS 8, ¿no? Sino simplemente empezar como a generar esa sensibilidad sobre la importancia de los ODS y el cambio climático. Sí. Bueno, es que estamos más de una hora ya. Podríamos, creo que, hablar por mucho más tiempo, al mínimo una hora sobre cada ODS, sobre posibilidades, opciones. Creo que es un tema tan importante, actual y que de verdad necesita de una mirada de toda la gente en el mundo, y no solamente en la universidad, para de verdad hacernos y tenernos un planeta mejor, sostenible y no sostenible. Hay una confusión muchas veces que es sostenible como algo solamente vinculado a la cuestión del medio ambiente, que no, entonces no hay una comprensión general importante de lo que es sostenible, qué es desarrollo, por ejemplo. Entonces son temas muy, muy interesantes para nosotros. Entonces, profesor, nos gustaría de agradecerle muchísimo. Quisiera solamente pedirle si tiene como una sugestión final a una universidad que está empezando a mirar los ODS, lo que le parece que es el paso 1 en este proceso tan importante. Bueno, pues obviamente el primer paso es entender que los ODS pues es para todos, entonces esa pequeña universidad que va iniciando, bueno, pues tiene el derecho de trabajar con los ODS. Y yo me basaría en lo que comentaba en mi presentación, que es lo primero es mapear, es decir, identificar qué es lo que ya está haciendo bien la universidad con base en estos ODS, ¿no? Puede ser que estén realizando muy buenas actividades en temas de cambio climático, en temas de urbanización, en temas de uso o reciclaje pues ahora sí que de cosas. Entonces, o si hay investigadores que realicen proyectos sobre algún ODS, si algún estudiante está en alguna asociación, como en México tenemos la de My World, ¿no? Donde pues tiene relación con los ODS. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirarse hacia uno mismo, reflexionar y mapear qué es lo que están haciendo bien, cómo obviamente eso relacionarlo a los ODS y identificar con cuáles ODS no están obviamente muy alineados para empezar a desarrollar estrategias para potencializar los ODS que ya tienen, pero para intervenir en estos ODS que van comenzando a trabajar. Entonces yo lo primero que diría es esta idea del mapeo, ¿no? Y tampoco no vamos a inventar como tal el hilo negro, ¿no? Y por eso yo les comentaba que es una lectura obligada, entonces creo que también sería uno de los primeros puntos que revisen estos dos documentos que les comentaba sobre la aceleración de los ODS y el inicio de los ODS, y que bueno, yo también yo te puedo enviar la versión portuguesa
de estos dos documentos para que obviamente si alguien decide comenzar, bueno, pues estos dos textos podrían ayudarle mucho, ¿no? Y otra cosa rapidísima, ahorita que comentabas del tema del concepto de desarrollo sostenible, es un concepto que se inventó en los 80s, ¿no? Es un concepto que decía, al menos en el discurso, que teníamos que trabajar para poder dejar un mejor mundo, para no agotarnos el recurso como tal. Bueno, pues después de casi 40 años, ya nos acabamos el recurso. O sea, ya el mismo concepto de desarrollo sostenible hay que repensarlo. O sea, ya no es un concepto que nos permitiría entender la realidad actual. El concepto de desarrollo sostenible en los 80s, 90 era interesante tenerlo para las estrategias que hicimos, pero a final de cuentas no llegamos a resolverlo, ¿no? Y por eso, pues obviamente el tema del cambio climático, el aumento de la temperatura, etcétera, el aumento de los desastres naturales, ocasionados por el mismo cambio climático. Entonces, hay que repensar ese concepto por nuevas formas de conceptos, ¿no? No, yo no sabría decir como cuál, pero hay, al menos como el tema de la economía circular, la economía verde, han empezado a hacer, ahora sí que un ejemplo a seguir en ese tema, ¿no? Entonces creo que es algo que tendríamos que pensar también como universidad, si estos conceptos que fueron inventados hace 40 años y siguen siendo vigentes en la actualidad. Esto es, creo que eso es un tema que podemos hacer una nueva invitación para una ponencia o una discusión sobre esto, tema Sí. que me parece buenísimo. ¿Por qué? Porque no queremos, así como el tema del desarrollo sostenible, imaginar que la Agenda 2030 tampoco tuvimos la capacidad de hacer, de implementar los cambios necesarios de aquí 40 años, por ejemplo. Entonces, de verdad es poner la mano en la acción y poner en práctica el cambio de nuestra realidad. Profesor Ray Freddy Lara Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir sus visiones tan importantes y ejemplos exitosos de lo que instituciones en Europa, por ejemplo, o en el caso de ustedes de Guadalajara, están desarrollando en el tema de los ODS. Para UNISCI, por supuesto, son excelentes modelos de ejemplos para seguir. El guión, el documento sobre la aceleración, ya lo tenemos, ya lo revisitamos, ya lo Muy bien. vemos, estamos justo trabajando en cómo mirar el plan, en el plan institucional ya lo tenemos también, en el plan de desarrollo institucional. Es más, ahora me imagino que el equipo de liderazgo para desarrollar y poner acciones en práctica y mirando lo que ya hacemos. UNISCI, como es una institución comunitaria, estamos siempre mirando en el cambio y la mejora de la sociedad, en todas las demandas que la gente tiene en la región donde actuamos acá. Entonces, tenemos los ODS en la esencia de nuestra universidad, no es algo lejos de nosotros, pero tenemos que mirar en los documentos dónde están los puntos principales, creo que hacer algo más estratégico. Entonces, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por aceptar la invitación y compartir las visiones del mundo del desarrollo, la agenda del desarrollo tan importante para las universidades. No sé si quiera como solamente despedirte. Es que Muchísimas gracias a la universidad. Gracias, por escucharme. Siempre es un placer, que otro país, otra universidad te invite, que te escuche y que te escuche en tu idioma. Entonces, gracias ahora sí que a toda la gente de Brasil que se dio el tiempo para escucharme en español. Entonces, eso siempre lo agradezco mucho a ti, Cristiana, por hacerme la invitación. Y bueno, sé que en este caso la universidad en temas de internacionalización está en buenas manos con todos estos trabajos que tú estás realizando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.